¿Es KKT para problemas convexos? No, pero lo voy a redactar, que me quedó a medio redactar, no alcancé a terminarlo. ¿Sí? Tengo los problemas acá seleccionados, pero no alcancé a terminar de escribirlo en LaTeX, pero ahí se los voy a subir. KKT para problemas convexos con restricciones lineales. ¿Sí? Y como les digo, esta cuestión es muy específica, ¿sí? De hecho, el teorema de KKT es bastante más general, ¿sí? De hecho, me pide simplemente que la... Ah, bueno, y acá problemas convexos, y acá no es solo que la función sea convexa, sino que tiene que ser diferenciable. Ah, sí, los contenidos del C1, de veras. En principio debiesen haber sido todos los contenidos que se vieron hasta el viernes de la semana pasada, ¿sí? Pero el viernes no tuvieron cátedra, ¿sí? Entonces lo que hablamos con el profe fue, dado que igual movimos la fecha del control, los contenidos serían hasta lo que vieron esta semana el día lunes. ¿Sí? Eso es finalmente el panorama que tenemos para el control. ¿Sí? Ok. Déjenme, me van a estar saltando notificaciones a cada rato casi que voy a cerrar el Discord. Ahí sí. De nada. Ahora, como les decía, en realidad el teorema de KKT es bastante más general y acá no es cualquier función convexa la que yo puedo ocupar, sino que yo necesito que mi función objetivo necesito que sea de clase C1 y convexa. ¿Sí? Ese es el contexto en el que vamos a estar trabajando. Y en realidad, en el caso más general, el teorema de KKT funciona para funciones simplemente que sean C1, no voy a pedir convexidad, ¿sí? Solamente funciones C1. ¿Sí? Y en cuanto a las restricciones, lo único que voy a pedir de las restricciones es que también sean restricciones de clase C1. ¿Sí? Acá se pide solamente lineales, pero bueno, nosotros sabemos que en realidad las funciones lineales definidas de Rn a R son funciones de clase C1, así que por eso no lo mencionamos. ¿Sí? Entonces, tratemos de recordar un poco qué es lo que nos dice el teorema de KKT y cuál es la interpretación que le damos. ¿Sí? Déjenme... Aquí está. Entonces, lo que dice el teorema dice que si X es un punto factible de un problema P, de P igual, digamos, al mínimo de f de X, sujeto a restricciones que van a ser de la forma G sub I de X menor o igual a 0, con I un conjunto de índices finito, ¿sí? Donde F es de clase C1 y convexa, mientras que las funciones G sub I son funciones lineales afines. Entonces, son equivalentes las siguientes cosas. ¿Sí? Esto es una pequeña recapitulación para que tengamos claro de qué estamos hablando. Primero, X barra es óptimo, ¿sí? Un punto donde el mínimo se alcanza. Eso equivale a que menos el gradiente de f, G sub I, son lineales afines. A la izquierda, mientras que, o acá, sujeto A, ese punto A, sujeto A, ¿sí? Mi conjunto de restricciones. Menos el gradiente de f de x pertenece a un conjunto súper específico, ¿sí? Que lo vamos a detallar. Y tercero, existe
un vector lambda en R, voy a decirlo acá, que no lo mencioné, voy a poner acá Rm, ¿sí? Voy a poner acá que la cardinalidad de este conjunto de índices es M, ¿sí? O sea, tengo este vector tiene tantas variables como restricciones tiene el problema, tal que. Y esto cumple tres condiciones. Primero, lambda barra de hecho no es un vector cualquiera de Rm, sino que es un vector de Rm con coordenadas todas mayores o iguales que 0, ¿sí? Segundo, vamos a pedir que el gradiente de f en x barra más la suma desde 1 hasta m de las componentes de este vector de arriba, ponderando a los gradientes de las restricciones, va a tener que ser igual a 0. En el fondo voy a decir que todos estos vectores son, de cierta forma, linealmente dependientes, ¿sí? En un cierto sentido. Y tercero, que si yo multiplico lambda i por la restricción g sub i que teníamos en un principio, g sub i de x barra, esto va a ser igual a 0 para todo i, ¿sí? A esta última condición se le llama una condición de complementariedad, ¿sí? Se dice que estas cosas son complementarias. ¿En qué sentido? Resulta que si yo miro mis restricciones, son todas restricciones de menor o igual, ¿sí? Lo que para la función g me da dos opciones, ¿sí? Para un x específico, esta restricción es estrictamente menor o es igual, ¿sí? Esta última condición me dice, cuando si en x barra esa restricción da exactamente igual a 0, entonces este número de acá puede ser cualquiera, ¿sí? Puede ser cualquier número mayor o igual a 0. Pero si la restricción en el punto x barra es estrictamente menor que 0, eso que nosotros llamamos que una restricción no activa, ¿sí? Eso me va a forzar a que este lambda va a ser 0, sí o sí. Entonces acá arriba no estamos hablando solamente de una combinación lineal, sino que estamos hablando de combinaciones lineales bien específicas. De hecho, esto de acá se le llama una combinación cónica, porque ocupo solamente constantes mayores o iguales que 0, ¿sí? Pero aparte no pueden ser cualquiera, sino que además tienen que cumplir esta condición de acá abajo, que tiene que ver con el hecho de si la restricción que estamos mirando es activa o no es activa, ¿sí? Y esta última condición es la que nos va a ayudar a nosotros, nos va a ayudar un poco a determinar cuándo, cuándo estamos en un óptimo y cuándo no, ¿sí? ¿Sí? Fíjense que acá estas cosas son todas equivalentes. En general, la versión más general del teorema de KKT no son equivalencias acá, ¿sí? De hecho, lo que se sabe es que si X es óptimo, entonces pasa lo de acá abajo. Pero hacia el otro lado eso no es cierto, ¿sí? Entonces ahí hay un poquito más truculento el uso del teorema. En este caso específico son puras equivalencias, así que eso nos funciona bastante bien. Ahora, ¿qué significan estas cosas de acá? ¿Qué era este conjunto? Esto de acá es el conjunto de... no sé cómo lo habrá escrito el profe, ¿sí? Pero yo lo voy a anotar de esta forma. Gradiente de g sub i en x barra con g sub i restricción activa. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? En el fondo estoy tomando todas las combinaciones lineales de estos vectores, ¿sí? Pero con coeficientes mayor o iguales que 0, ¿sí? Porque es una combinación cónica, pero no de todos los gradientes de las restricciones, sino que solamente los gradientes de aquellas restricciones que son activas, ¿sí? Es decir, aquellas restricciones que se cumplen con igualdad. ¿Ok? Entonces, en esencia, a ver, si yo interpreto eso, si yo tengo una restricción que es activa y veo su gradiente, el gradiente me está indicando
la dirección de mayor aumento de la función. ¿Sí? Eso es lo que hace este gradiente, eso en general. ¿Sí? Esa es la interpretación geométrica del gradiente de una función. Entonces, lo que voy a tener es que si yo aumento, o sea, si yo me muevo en esa dirección, ¿sí? La función va a aumentar, o sea, va a pasar de ser igual a 0 a algo mayor que 0. ¿Sí? Entonces me voy a salir de mi conjunto de restricciones. Entonces yo lo que voy a pedir es tratar de mirar hacia el otro lado, por eso este signo negativo. ¿Sí? Voy a mirar hacia el lado donde estas cosas van a ir descendiendo. ¿Sí? Y por otra parte, menos el gradiente de la función, de hecho, indica su dirección de máximo de crecimiento. ¿Sí? Así que el hecho de que este vector esté metido acá entre medio va a significar que, de hecho, estoy en un punto donde para que la función decrezca me tengo que mover en una dirección, ¿sí? Pero en esa dirección las restricciones se van a dejar de cumplir. ¿Sí? Me voy a pasar hacia alguna de estas que va a ser mayor que 0. ¿Sí? Entonces eso me está diciendo que estoy justo en el borde y ya no puedo mejorar más la función. ¿Sí? Por eso terminamos quedando como en el óptimo. ¿Sí? No sé si se entiende esa interpretación, digamos, un poco más geométrica de esto. Ok, entonces vamos a aplicar esto. ¿Sí? Entonces vamos a partir con un problema bien simplecito y que de hecho primero vamos a ver que se puede resolver de otra forma. ¿Sí? De una forma bastante más simple, sin usar el teorema de KKT. Pero vamos a hacerlo las dos formas para que veamos que en realidad llegamos a lo mismo. ¿Sí? Que es una tontera, si finalmente el teorema está demostrado y con la demostración uno sabe que siempre funciona. Pero para tener las ideas claras. Vamos a considerar el problema P, que va a ser minimizar la exponencial de x cuadrado más y cuadrado, sujeto a que 2x menos y es igual a 4. ¿Sí? Esta va a ser, este es nuestro problema, un problema bastante simple, ¿sí? Pero que de hecho hay un par de cosas que tenemos que fijarnos desde un comienzo. Fíjense que este problema en principio no cumple todas las condiciones que dijimos en el teorema de KKT. ¿Sí? A ver, primero, esta función efectivamente, la exponencial de x cuadrado más y cuadrado, es una función convexa, ¿sí? Y es diferenciable. ¿Sí? El hecho de que es de clase C1 es composición de funciones de clase C1, ahí no hay nada que discutir. Y el hecho de que es convexa es principalmente porque esto que está acá arriba es la norma al cuadrado. ¿Sí? La norma al cuadrado es una función convexa. ¿Sí? Y la función exponencial, ¿sí? Es una función convexa y que es creciente. Así que en realidad esto de acá es una función convexa, ¿sí? Por composición por cómo está hecha la composición de estas funciones. Hay ningún problema. La restricción que tengo es lineal. Sí, efectivamente es lineal. Pero yo lo que necesito son restricciones de desigualdad. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer, y que esto es un truco clásico, es interpretar esto como 2x menos y menor o igual a 4, ¿sí? O digamos menos 4 menor o igual a 0. O no, lo voy a anotar así. Menor o igual a 4. Y por otra parte, vamos a tener acá 2x menos y mayor o igual a 4. ¿Sí? Lo que puedo finalmente después traducir en estas dos condiciones de acá, que va a ser 2x menos y menos 4 menor o igual a 0. Y acá vamos a tener menos 2x más y más 4 menor o igual a 0. ¿Sí? Ahí cambié los signos para que me quedara con una restricción de menor o igual. Entonces nosotros vamos a trabajar directamente con este problema P', que va a ser el mínimo de la exponencial de x cuadrado más y cuadrado, sujeto a 2x menos y menos 4 menor o igual a 0, y menos 2x más y más 4 también menor o igual a 0. ¿Sí? Y estos dos problemas son equivalentes, porque finalmente esta igualdad es equivalente a estas dos desigualdades. Así que no estamos cambiando absolutamente nada en el problema. ¿Sí? Eso de ahí. Todo bien, ¿cierto? Sí, todo bien. Un pequeño truquito algebraico nomás ahí.
que uno podría decir que es medio sacado abajo a la manga, pero después de que uno va mirando estos problemas se da cuenta que es un truco clásico, ¿sí? Separar igualdad en dos desigualdades y listo. Entonces tenemos esto de acá. Vamos, antes de resolverlo ocupando KKT, vamos a hacer un pequeño paréntesis, ¿sí? Notemos que la restricción 2x menos y igual 4 nos está diciendo simplemente que y tiene que ser de la forma 2x menos 4, ¿sí? Así, el problema equivale a minimizar la función exponencial de x cuadrado más 2x menos 4 al cuadrado con x, un número real cualquiera. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. ¿Sí? Estoy tomando esta restricción que tengo entre las variables x e y como una restricción de igualdad y puedo despejar. Bueno, despejo y reemplazo. ¿Sí? Entonces, este problema de aquí, el que estamos trabajando originalmente, equivale a tomar esta función definida sobre todo R y minimizarla. ¿Sí? Y eso es ensuciarse un poco las manos nomás, ¿sí? Porque esta función es igual a la exponencial de 5x cuadrado. Tenemos 2 por 4, 8. Tenemos menos 16x más 16. ¿Sí? Y esta se minimiza en, y lo voy a decir directamente así, esto es en 8 quintos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como yo sé que la función exponencial es creciente, para que esto alcance su mínimo, tengo que evaluarla en el menor número posible. ¿Sí? Y esto es una parábola, así que el menor valor que alcanza está en su vértice, y el vértice está dado por la coordenada x, que es igual a menos este menos 16 partido en 2 veces 5. Y ahí me sale el 8 quintos. ¿Sí? Y ahí ya, de hecho, ahí no hice ningún cálculo. Otra forma de hacerlo es, obviamente, tomar esta función, derivarla, igualarla a 0 y encontrar el x y van a llegar exactamente lo mismo. ¿Sí? Pero esto me está diciendo que el x óptimo en este caso es 8 quintos y por lo tanto el y óptimo es lo que me queda de reemplazar este 8 quintos acá arriba. O sea, sería, voy a hacer el cálculo acá arriba, son 16, perdón, 16 quintos menos 4, y eso es 5 por 4, 20, son menos 4 quintos, si no me equivoco. No sé si estoy restando bien, a ver, espérenme. 5, 4, 20, 20 menos, sí, menos, menos 4 quintos. ¿Sí? Y esa es la solución. Acá la encontré de una manera bastante más pilla, ¿sí? Pero esa forma más pilla no va a funcionar en el caso general. Sí, pero en este caso funciona y quise dejarla ahí aquí clara para que veamos que en realidad vamos a llegar al final a esta misma solución, pero ahora ocupando las condiciones de Cacate. Gonzalo, Dime. lo de separarlo en desigualdades lo hiciste para lo que viene ahora, ¿cierto? Sí, Para para lo lo que viene anterior no ahora. importa. Sí, Ah, para ya. lo anterior era irrelevante, pero para lo que pasa ahora es necesaria esta estructura. Entonces, Cacate, yo sé que voy a saber que un par, digamos, x barra y barra factible es óptimo si solo si existen multiplicadores, en este caso, que van a ser lambda 1 y lambda 2, mayores o iguales que 0, tales que el gradiente de mi función que estoy trabajando, ¿sí? Que es exponencial, la exponencial de x cuadrado más y cuadrado, al evaluarla en un punto x, y, el gradiente de esa función va a ser más, perdón, lambda 1 por el gradiente de mi primera restricción en el punto xy, más lambda 2 por el gradiente de mi segunda restricción en xy, igual 0.
Y además, lambda 1 por G1 tiene que ser igual a lambda 2 por G2 y que tienen que ser ambas iguales a 0. ¿Sí? Eso es lo que nos dice el teorema de KKT en este caso particular. ¿Sí? Que tenemos restricciones lineales de menor o igual y una función convexa de clase C1. Entonces tratemos de determinar para qué puntos X barra y barra se cumple esto de acá. ¿Sí? Y si determinamos para qué punto X barra e Y barra se cumple esto de acá, vamos a saber que ese par X barra y barra es óptimo del problema. ¿Sí? Entonces, todo esto de acá se reduce a muchas veces álgebra lineal. ¿Sí? Esto es trabajar un poquito con ecuaciones e ir despejando. Entonces, notemos primero que el gradiente de mi función objetivo, ¿sí? Lo voy a poner en un punto X, Y cualquiera. Bueno, es tomar el gradiente de esta función, de esta exponencial de X cuadrado más Y cuadrado. Y eso, después de escribir un poquito, en realidad uno se da cuenta que es simplemente esto. ¿Sí? Ese es el gradiente de esa función. Por otra parte, el gradiente de mi primera restricción, ¿sí? Que es esta de aquí, esta. Este gradiente es súper simple, pues. De hecho tiene un 2 y un menos 1. ¿Sí? Y veamos al tiro el otro, el gradiente de la otra restricción es menos 2, 1. ¿Sí? Entonces voy a anotarlos inmediatamente los dos acá. Esto, ¿cuánto había hecho? 2 menos 1. Y el gradiente de G2 es menos 2, 1. ¿Sí? Así, estamos buscamos lambda 1 y lambda 2 mayores o iguales que 0, que verifiquen lo siguiente. Se tiene que cumplir que este gradiente más lambda 1 por este más lambda 2 por este sea el vector nulo. ¿Sí? Y eso se me reduce a dos ecuaciones. Voy a tener que 2 veces la exponencial de x cuadrado más y cuadrado por x más 2 por lambda 1 menos 2 por lambda 2 tiene que ser igual a 0. Y por otra parte voy a necesitar acá que 2 veces la exponencial de x cuadrado más y cuadrado por y más, perdón, menos lambda 1 más lambda 2 sea igual a 0. ¿Sí? Y aquí lo que uno hace es tratar de despejar lambda 1 y lambda 2 de acá. ¿Sí? Y en ese caso, claro, despejarlo en términos de x e y. ¿Sí? Después vamos a tener que chequear un par de cosas más, porque fíjense que en esto de aquí, al hacer simplemente, al plantear estas ecuaciones, hay un hecho que no estoy tomando en cuenta, ¿sí? Que es el hecho de que el punto tiene que ser factible. ¿Sí? Si llegamos a alguna combinación que después nos deja una combinación de x e y que no es factible, entonces, bueno, no se cumplió esta condición simplemente. ¿Sí? No puedo ni siquiera pensar en ese como el punto, como mi punto óptimo, porque ni siquiera está en el conjunto factible. ¿Sí? Entonces nos vamos a fijar en esta parte primero. ¿Sí? Ahora, ¿cómo puedo proceder acá? Yo podría aquí plantear un sistema de ecuaciones lineales, que eso es súper útil, sobre todo cuando aparecen muchos lambda, cuando hay muchas restricciones. Pero en este caso podemos hacer un paso un poquito más simple. Aquí yo puedo fijarme que en realidad lambda 1 menos lambda 2 es igual a 2 veces la exponencial de x cuadrado más y cuadrado por y. Mientras que en esta parte de acá arriba voy a tener que 2 veces lambda 2 menos lambda 1 es igual a 2 veces la exponencial de x cuadrado más y cuadrado por x. ¿Sí? Y aquí lo que yo voy a hacer es darme cuenta que si yo junto esas dos ecuaciones, lo que voy a tener es que
2 veces la exponencial de x cuadrado más y cuadrado por x, que es lo que tengo arriba. Eso igual a 2 veces este factor de aquí, 2 veces este paréntesis, que es justamente menos lo que está acá. Entonces esto va a ser igual a menos 4 por la exponencial de x cuadrado más y cuadrado por y. ¿Sí? ¿Qué tenemos entonces? Acá puedo simplificar esto con esto de acá. Puedo simplificar acá un poquito esto con esto de aquí. Y nos va a quedar finalmente entonces que x es menos 2y. No, están pasando haciendo propaganda política ya. Ojalá no esperar a que pasen para seguir hablando porque de escucharse de fondo. Ya, ahora sí. Y llegamos a esta condición. ¿Sí? Fíjense que como que de un momento a otro los lambdas desaparecieron. O sea, no lo estoy mostrando acá. Pero bajo esta condición quedan de cierta forma definidos acá arriba en estas ecuaciones. ¿Sí? Pero nos vamos a enfocar en esta parte, en el x igual a menos 2y. Entonces recordemos que el punto xy tenía que ser factible. ¿Sí? Recordemos que el par x, y debe ser factible. ¿Sí? Porque si miro fuera de eso, no estoy logrando nada. ¿Sí? Es decir, y aquí voy a fijarme en la estructura original que tenía, ¿sí? Que era con la igualdad, ¿sí? Porque que sea factible significa que cumple las dos desigualdades y eso equivale a que cumpla la igualdad. Es decir, se tiene que cumplir, además, la igualdad 2x menos y igual 4. Así, se tiene que cumplir el siguiente sistema de ecuaciones. Se tiene que cumplir que x más 2y es igual a 0 y por otra parte que 2x menos y es igual a 4. ¿Sí? Y esto es un sistema de ecuaciones de 2×2 que podemos resolver de manera relativamente sencilla. Si multiplico por 2 la segunda ecuación y la sumo, me voy a quedar con que 5x es igual a 8 y por lo tanto x vale 8 quintos. Y por lo tanto, de esto, si reemplazo este x en cualquiera de estas dos ecuaciones, voy a tener que y es igual a 8 quintos menos 4 quintos. ¿Sí? Que son justamente los valores que nos había dado arriba. ¿Sí? Ahora, fíjense que con esto, ¿qué es lo que logré? Si yo fuerzo a que se cumpla esta condición, una de las condiciones de KKT, ¿sí? Que era la igualdad de estos gradientes, entonces necesariamente el único punto XY que podría cumplir algo de este estilo es este. Eso es lo que concluí. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Esta igualdad, al final, lo único que me está diciendo es que por la estructura del problema, los puntos que son de esta forma son los únicos que satisfacen esta igualdad. ¿Sí? Esta igualdad de los gradientes. ¿Sí? No tiene una interpretación más allá. Es como, es la que me está indicando que con eso, digamos, con esa recta que tengo ahí, los puntos que están en esa recta son los que satisfacen esta condición de aquí. O sea, ¿Sí? esos son como los óptimos, por decirlo. Ahora estos son mis candidatos a óptimos, ¿sí? Porque Claro, claro. son los que cumplen esta cuestión de los gradientes, pero no todos ellos son factibles. Entonces, por eso después introduje acá la factibilidad de los puntos y concluí que en realidad ahí me queda de hecho una intersección de dos rectas. Y en el fondo, acá tengo mi recta de puntos factibles y acá tengo mi recta de puntos que satisfacen la igualdad de los gradientes. ¿Sí? Y hay un solo punto ahí entre medio que cumple las dos cosas al mismo tiempo. ¿Sí? Ahora, yo pregunto acá, ¿podemos decir con esto que el punto 8 quintos menos 4 quintos es óptimo? Votación, ¿qué dicen?
sea, sí, hay un hint previo, resolvimos el problema de otra forma y sí, es el óptimo. Pero con esto que hemos hecho hasta ahora, ¿puedo asegurar que es óptimo o no? Yo diré que no. ¿Por qué? ¿Alguna idea? Suena sospechoso. Hay algo sospechoso, sí, hay algo sospechoso. Si se fijan, los lambda desaparecieron. Eso faltaría decir que los lambda son positivos, po, Claro, ¿no? tendríamos que chequear que efectivamente los lambda que puedo tomar acá son positivos. ¿Sí? Porque en el momento que yo hice este reemplazo acá, que junté estas dos ecuaciones, como que me dejé de preocupar de los signos de los lambda. ¿Sí? Y no afectaban en nada. ¿Sí? Entonces, en realidad, lo que yo puedo asegurar acá es que existen lambdas en R que cumplen esta igualdad. ¿Sí? Entonces, lo único que me queda es tratar de ver esto. Si veo esto, ¿qué pasa con las restricciones activas? Es esa otra condición que se tiene que cumplir siempre, ¿sí? Que esa multiplicación tiene que ser 0. Notemos que ambas restricciones son activas, ¿sí? Porque finalmente lo que terminé haciendo acá, el punto que encontré era un punto que estaba sobre esta recta, ¿sí? 2x menos y igual 4, ¿sí? Y que era la que me daba las restricciones del problema. Y las restricciones que yo ocupé en KKT era tomar esta y dividirla en dos desigualdades, ¿sí? Entonces, necesariamente esas dos desigualdades, de hecho, se están cumpliendo con igualdad. Entonces, las dos restricciones son activas, lo que hace que G1 evaluado en ese punto que encontramos abajo y G2 evaluado en este punto, esas dos cosas valen 0. Así que esta igualdad se va a cumplir siempre, independiente de los valores de lambda 1 y lambda 2. ¿Sí? Así que en estas ecuaciones me da lo mismo el valor de los lambda. Y en esta de acá también me está dando lo mismo. ¿Sí? Porque al final como que después su efecto se termina cancelando. Entonces, de hecho, vemos así que las condiciones se cumplen para todo. Hay un detalle, eso sí, acá, que no lo mencioné, para todo lambda 1, lambda 2, estrictamente mayores que 0. ¿Sí? ¿Por qué no mayor o igual a 0? ¿Ya? Pero con esto basta, ¿sí? Porque en realidad si yo pongo cualquier lambda 1 y lambda 2, les pongo cualquier valor que sea estrictamente positivo, todas estas condiciones se van a cumplir. ¿Sí? Porque para esta igualdad me daba lo mismo, porque al final hago este reemplazo, ¿sí? Y para estas de acá, da lo mismo porque el punto que encontré era el punto donde las restricciones son activas. Pero, ¿qué pasa con los casos en que lambda 1 y lambda 2 son 0? ¿Sí? Ahí pasa algo medio extraño, ¿sí? Porque fíjense que si o no, de hecho, ¿saben qué? Estoy puro mintiendo, perdón. Esto de acá es cierto, esto de acá es cierto para la última igualdad, perdón. ¿Sí? Ahora bien, lo que tenemos que hacer ahora es reemplazar acá. ¿Sí? Recordemos que, voy a copiarlo, porque ya sé que los únicos puntos, los únicos XY que son, que tengo como candidatos es el par que tengo abajo. Entonces lo que vamos a hacer es recordar que teníamos eso de ahí. Ahora sí, reemplazando. Vamos a tener que lambda, vamos a ponerlo así, lambda 2 menos lambda 1 es igual a la exponencial de, voy a ponerlo así, x barra cuadrado más y barra cuadrado, ¿sí? Y acá voy a poner el valor del x barra, ¿sí? Que era 8 quintos. Y por acá abajo tenemos que lambda 1 menos lambda 2 es igual a la exponencial de
x barra cuadrado más y barra cuadrado por, y acá vamos a tener, era menos 4 quintos. 2 por esto. ¿Sí? Y esto me está diciendo que esto es lo mismo que lo que está arriba. ¿Sí? Y estas dos cosas se reducen a una sola cosita, que me dice que lambda 2 menos lambda 1 tiene que ser igual a esta exponencial, que va a ser un valor feo, ¿sí? que habría que calcularlo, pero ¿para qué? No es necesario, porque nosotros queremos probar solamente la existencia de los lambda. ¿Sí? Entonces yo podría decir acá, tomando lambda 1 igual 0 y lambda 2 igual a la exponencial de esto que me dio, se tiene el resultado. ¿Sí? Porque esto de acá es de hecho un número mayor que 0. ¿Sí? Gonzalo, Dime. te quiero hacer una consulta con respecto al curso. Ujú. El curso en algún momento se desvía un poco para el lado como medio computacional, porque en verdad como la bibliografía que es del curso, la mayoría trabaja Sí, con algoritmos programables de la optimización. exacto. Sí, sobre todo el algoritmo simplex. Estamos ideando una tarea computacional. ¿Sí? La idea es que se desarrolle, que no sea algo muy complejo dentro de todo, ¿sí? Sino que finalmente la idea es que sea algo que se desarrolle en MATLAB, ¿sí? O en Octave, ¿sí? Para no estar, digamos, con el asunto de las licencias de MATLAB y toda esa cuestión, ¿sí? Pero de hecho yo ya le propuse algunas cosas al profe. A ver, les voy a mostrar rapidito. A ver, ¿ven la pantalla ahí, cierto? El navegador, sí. Sí, sí. A ver, ¿dónde está? Optimización. Que yo el año pasado, justamente para la parte de... Justamente para esta parte, o sea, o digamos para la parte del método simplex, lo que hice fue hacer unos pequeños solvers de problemas de programación lineal. ¿Sí? Que fueron varias versiones porque me di cuenta que tenían bugs entre medio y todo. ¿Sí? Entonces mi idea es entregarle una tareita donde ustedes tengan que ver algunas cositas de qué pasa con esos problemas que son incluso más específicos que esto, ¿sí? Porque acá estamos viendo problemas convexos con restricciones lineales, ¿sí? Pero los problemas de programación lineal son de hecho más restrictivos, porque son, en vez de convexas las funciones, son lineales, ¿sí? En particular, el teorema de KKT que estamos viendo acá funciona en esos problemas, ¿sí? Pero mi idea, más que ustedes programen una forma de resolución, mi idea es que ustedes puedan interiorizarse con esto que está acá, ¿sí? Porque finalmente esto lo que hace es, toma algunos teoremas, que la idea sería que ustedes puedan estudiar dentro de esa tarea, que sea una parte un poquito más teórica de esa tarea, ¿sí? Y que después puedan entender por qué este solver que hice acá funciona efectivamente, ¿sí? Relacionándolo con esto que está acá, de hecho, con esto que dice aquí, es como el simplex, análisis optimal y la teoría que hay debajo de todo eso, ¿sí? Más que yo prefiero eso a que estén tomando problemas lineales con 10 restricciones y estén resolviendo un simplex a mano. Porque esa cuestión sí que no le sirve a nadie, ¿sí? Eso, yo diría que eso es casi que hasta para un curso de álgebra lineal más que para un curso de optimización. Así que eso, ¿sí? Si en algún momento nos vamos a pegar el desvío hacia ese lado, ¿sí? Ahora, en ese momento voy a tener que yo tomar el barco porque el profe prefiere pasar la posta cuando entramos a cosas computacionales, ¿sí? Eso. Ya, consulta. ¿Quedó claro este problema? Sí, porque ahora con esto último de acá, ahora sí puedo asegurar que el punto que encontré es el óptimo. ¿Sí? Primero determiné que el par 8 quintos menos 4 quintos era el único candidato a óptimo, y después vi que para ese punto efectivamente estos valores de lambda 1 y lambda 2 mayor o iguales que 0 efectivamente existían. ¿Sí? Gonzalo, Dime. si tengo varios puntos que son óptimos,
¿Y varios también son factibles? ¿Todos servirían para otro lado? Exacto. Ya, y a cada uno debería encontrarle como su lambda 1 y su lambda 2, todos los lambdas. Exactamente. Vale. Exactamente. Pero mira, fíjate que en realidad lo que va a pasar ahí, ¿cuándo puede pasar eso? Eso va a pasar típicamente cuando la función no es estrictamente convexa. ¿Sí? Porque ahí en el fondo van a haber como secciones grandes donde la función va a valer lo mismo. ¿Sí? Entonces todos Ya, los claro. puntos de Sí. esa partecita van a cumplir las condiciones de Cacate al final. ¿Sí? Y quizá Vale. en vez de llegar a una condición así como acá un sistema de ecuaciones, por ejemplo, vaya a llegar a un sistema de desigualdades quizá, y vaya a decir todos los puntos, no sé, pues, cada vez que x es menor o igual a 2y, estoy en el óptimo. ¿Cachai? Por ejemplo, por decir algo. ¿Sí? Entonces, o podría darte una recta. ¿Sí? Podría haber sido que esta recta me hubiese dicho si x más 2y es igual a 0, y si eso resulta ser factible, ¿sí? Entonces voy a decir todos los puntos de esta recta son mis candidatos a óptimo. ¿Sí? Después tendría que ver que para cada uno de ellos efectivamente puedo encontrar el lambda 1 y el lambda 2. ¿Sí? Pero en eso se basa principalmente. Esto de acá termina votando todas las posibilidades, porque como es una equivalencia, las ecuaciones me van a votar todas las posibilidades. ¿Sí? Ok, Sí, quedó claro. bacán. A mí igual me queda una duda Dime. que yo ya acá entendía que como, o sea, lo que pensaba yo que como nos había dado que no dependía de los lambda 2 y lambda 1, como que la última parte como que no entiende como si es necesario o no, porque son yo no era tan necesario. Es que acá, fíjate que lo que podría pasar, podría ser, ¿sí? Que esta expresión no fuese lambda 2 menos lambda 1, sino que fuese una multiplicación, por ejemplo, alguna cosa media extraña. ¿Sí? Lineal dentro de todo, pero podría pasar que estas dos ecuaciones me digan que necesariamente uno de los dos lambdas tiene que ser menor que 0. Y si eso pasa, significa que mi único candidato que tenía óptimo, de hecho, no es el óptimo. Ah, o sea, hiciste como esta parte como para generalizar un poco la respuesta, ¿no? Claro, claro, es que podría pasar que, no sé, pues, por ejemplo, con todo lo que hice antes, ponte tú, me aparecen 3 candidatos a óptimo. ¿Sí? Y resulta que de esos 3, probablemente solamente para uno de los candidatos existen estas constantes mayor o iguales que 0, y para las otras, alguna de las dos necesariamente tiene que ser negativa. Ya, ¿Sí? ya, ya, Y entonces eso te dice, esos dos no, este sí. ya. En este caso no pasaba porque tenía uno solo, ¿sí? Como que finalmente ese tenía que ser. ¿Sí? ¿Por qué lo digo con tanta seguridad de que tenía que ser este el óptimo una vez que encontré sus coordenadas? Porque la función es continua y mi conjunto de restricciones es un conjunto compacto. Así que yo sé que el óptimo existe. ¿Sí? Y mi único candidato a óptimo era este, así que ese tenía que ser sí o sí. Ya, bueno. Ok, que eso es como darse otra vueltecita más, pero claro, eso es válido acá en este problema, sobre todo porque, como les decía, este problema en realidad es bien simple. ¿Sí? Pero es interesante como para poder empezar a entender un poco cómo funciona este teorema. Ahora, en términos prácticos, de repente conviene también hacer un poco de resolución gráfica de problemas. ¿Sí? Y vamos a ver acá esta pregunta 2. Voy a dejar anotado el enunciado. ¿Sí? Y vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a tener el siguiente problema. El problema P es minimizar la función f de x, que está dada por 4x1 cuadrado más x2 cuadrado menos 8x1 menos 4x2 bajo las siguientes restricciones. Vamos a pedir que x1 más x2 sea menor o igual a 4. Vamos a pedir que 2x1 más x2 sea menor o igual a 5, menos x1 más 4x2. Voy a pedir que esto sea mayor o igual a 2. Y por último, voy a pedir que mis dos variables, x1 y x2, sean mayores o iguales que 0. Entonces, esto son varias partecitas. Primera, me piden reformular P. Reformular P de manera que los conjuntos de nivel
de nivel de la función objetivo. Voy a ponerlo así, de la nueva función objetivo. Sean circunferencias. La segunda parte de este problema va a ser resolver, no sé si esto lo habrán, si el profe se lo habrá comentado, pero si no lo vamos a ver ahora, resolver P gráficamente. ¿Sí? Que eso se puede hacer cuando el problema, cuando mis restricciones están en R2 o incluso en R3 en casos bien particulares. ¿Sí? Que típicamente cuando hay alguna restricción de igualdad al estar trabajando en R3, porque ahí se puede despejar una variable en términos de las otras dos y se puede trabajar un poquito más. Pero cuando estamos en R2, siempre es posible hacer una resolución gráfica de manera relativamente sencilla. Probar que el resultado de B es cierto analíticamente. Y eso, hay una cuarta parte, pero que se las voy a poner después al final después de que resolvamos todo esto. ¿Sí? Ya, los dejo con este problema, ¿sí? Para que lo piensen un poco y vamos a hacer una pausa de 10 minutos. ¿Ya? Vamos a seguir a las 5:25. Probablemente hoy día sí vamos a quizá no ocupar el módulo, bueno, ya no ocupamos el módulo extendido completo porque no partimos a las 4, pero probablemente hoy día sí vamos a terminar a las 6, ¿sí? Como para poder cerrar bien este tema. ¿Ya? Eso, seguimos en 10 minutos. Continuemos entonces. ¿Le pudieron pegar una miradita al problema? ¿Alguna idea de cómo poder reformular este problema para que se cumpla eso de ahí? ¿Sí? Que los conjuntos de nivel sean circunferencias. No, la verdad es que ni siquiera lo entiendo. Discutiendo sobre monas chinas. Sí, no es problema. Ya, sí, la idea es la siguiente. A ver. Fíjense que tengo unas formas cuadráticas acá en la función. ¿Sí? Lo que yo puedo hacer acá siempre es completar cuadrados y lo que voy a lograr, eso sí, acá va a ser casi lo que necesito. ¿Sí? Voy a lograr que lo que me quede acá adentro sea de cierta forma como la ecuación de una elipse. ¿Sí? Pero eso no me ayuda mucho porque yo quiero circunferencia. ¿Sí? ¿Y qué es lo que me está produciendo ese efecto de que finalmente no sean elipses, sino que, o sea, no sean circunferencias, sino que elipses? Es este 4 que está aquí multiplicando al x1 cuadrado. ¿Sí? Entonces vamos a partir haciendo lo siguiente. Consideremos el cambio de variables siguiente. Vamos a llamar u a 2x1 y b igual a x2. ¿Sí? Así tenemos el problema siguiente, que es equivalente. ¿Sí? Aquí la equivalencia de los dos problemas no es algo que haya que discutir mucho, ¿sí? Porque finalmente lo único que estoy haciendo es un cambio de variable que es invertible, ¿sí? Así que puedo pasar de un problema al otro sin mayor complicación, ¿sí? Y lo que voy a hacer es cambiar las variables, ¿sí? Entonces, esto que originalmente era un 4x1 cuadrado, ahora se convierte simplemente en un u cuadrado, ¿sí? Entonces le vamos a poner acá p', va a ser minimizar u cuadrado. ¿Qué más tenemos? Más x2 cuadrado, que es, ahora lo llamamos b, menos 8x1. Eso nos va a quedar como menos 4u
y tenemos menos 4x2, que eso va a quedar igual como menos 4b. ¿Sí? Y los mismos cambios que hice los tengo que hacer también en las restricciones, obviamente. ¿Sí? Entonces, aquí, para simplificar, para que no me queden fracciones raras, ¿sí? En realidad aquí lo que va a ocurrir, me va a quedar u medios más b menor o igual a 4, pero voy a multiplicar todo eso por 2. ¿Sí? Entonces nos va a quedar u más 2b menor o igual a 8. O sea que voy a copiar esto acá para tenerlo al ladito para no estar subiendo y bajando a cada rato. La segunda, esta de acá, ahí tenemos simplemente u más b menor o igual a 5. Este menos x1, voy a hacer lo mismo, voy a multiplicar toda esta inecuación, la voy a multiplicar por 2 primero. ¿Sí? Entonces nos va a quedar menos u más 8b mayor o igual a 4. Y bueno, si x1 y x2 eran mayores o iguales que 0, eso equivale finalmente a que u y b también sean mayores o iguales que 0. ¿Sí? Y con eso ya estamos casi, ¿sí? Porque resulta que podemos volver a cambiar un poquito esto. Y lo voy a escribir así. Esto va a ser el mínimo de u cuadrado menos 4u más 4. Y acá voy a tener un b cuadrado menos 4b más 4. Fíjense que ahí lo que estoy haciendo es completar cuadrados, pero lo estoy haciendo de una forma extraña. Fíjense que no estoy agregando algo que debería agregar acá, que sería un menos 8 para que las dos expresiones queden iguales. ¿Sí? Si yo escribo esto así tal cual está, tengo lo mismo de arriba. ¿Sí? Pero este menos 8 yo lo voy a ignorar. ¿Por qué puedo Pero ignorarlo? el tema gradiente, ¿no? Al final, Exacto. O más que eso, en realidad, si yo quiero encontrar el valor mínimo de la función va a cambiar, pero el punto donde el mínimo se alcanza va a ser el mismo. ¿Sí? Porque lo único que estoy haciendo es levantar o bajar la función. ¿Sí? Entonces, por eso puedo ignorar las constantes dentro del problema. ¿Sí? Y eso me permite agregar constantes o sacarlas como yo quiera. ¿Sí? Porque a mí lo que me interesa en un problema de optimización no es el valor óptimo de la función. En principio no es lo que me interesa. A mí lo que me interesa es el punto donde el óptimo se alcanza. Y eso no se ve alterado si es que yo levanto o bajo la función, digamos. ¿Sí? Y eso es sumar o restar constantes. Sí, entonces ahí ahí completo cuadrado. Entonces voy a anotarlo directamente. Voy a borrar esto. Esto es u menos 2 al cuadrado más b menos 2 al cuadrado. ¿Sí? Y eso sujeto a las mismas restricciones de antes, que las voy a volver a anotar por completitud. Entonces, menor o igual a 8. U más b es menor o igual a 5. Menos u más 8b es mayor o igual a 4. Y u y b son mayores o iguales que 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre con esto? Resulta que ahora si yo miro esta función objetivo, ¿sí? Fíjense que el punto donde se alcanza el óptimo, ya sea en el problema original P y en el problema original P', no son exactamente el mismo, pero se relacionan de forma 1 a 1, ¿sí? Porque hay una biyección acá entre el par x1, x2 y el par u, b. ¿Sí? Así que son problemas equivalentes. ¿Sí? Y en el caso de P' con P2', también son equivalentes porque el punto donde se va a alcanzar el óptimo va a ser exactamente el mismo. ¿Sí? Va a ser exactamente el mismo porque lo único que hice fue, en el fondo, aquí a esta función, sumarle 8. Y eso no cambia el lugar donde se alcanza el mínimo. ¿Sí? El valor óptimo va a cambiar, va a ser 8, va a ser lo mismo más 8, ¿sí? Pero el par u, b donde el óptimo se alcanza va a ser exactamente el mismo. Listo, entonces esta es una formulación que hace que los conjuntos de nivel de esta función, ¿sí? Porque si yo estudio cosas del estilo f de u, b igual a un número positivo cualquiera, ¿sí? Digamos un r cuadrado, esto es una circunferencia de radio r,
centrada en 2,2 en el plano V. ¿Sí? Y eso es justamente lo que me estaban pidiendo, reformular P de manera que los conjuntos de nivel de la nueva función objetivo sean circunferencia. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Ya, genial. Sí. Ahora, Espera, Gonzalo. ¿cómo? Los conjuntos de nivel es cuando uno iguala la función a una constante, entonces. Exacto, eso es un conjunto de nivel. Sí, que el Ya. profe sí, hay una cuestión ahí. Que es una cuestión de nomenclatura. Que en realidad lo que el profe definió como conjunto de nivel, y creo que lo mencioné en algún auxiliar anterior, yo los llamo conjuntos de subnivel, que de hecho eso es lo que aparece en la mayoría de la literatura. ¿Sí? Que son los conjuntos tales que la función es menor o igual a una constante. ¿Sí? ¿Por qué de subnivel? Porque está bajo el nivel lambda, digamos. ¿Sí? Y los conjuntos de nivel es cuando es exactamente igual. ¿Sí? Yo no sé por qué el profe lo llama a los conjuntos de subnivel, los llama conjunto de nivel, pero hay una pequeña distinción. Acá cuando yo hablo de conjunto de nivel, me refiero a esto. ¿Sí? Y en caso de que Es que eso se en mencione en el CDB control, igual lo se voy a ve aclarar. así. Ya, En CDB igual lo ven como conjunto de nivel. ya. Sí, sí, porque finalmente es el conjunto de todos aquellos puntos de manera que la función queda en el nivel dado por esa constante. O sea, están todos ahí. ¿Sí? Y que eso tiene que ver con un montón de cuestiones, con la isoterma, la isóbara y todo este tipo de cuestiones que son como aquellas superficies que tienen misma temperatura, misma presión y cosas de ese estilo que son más aplicadas en la física y en la meteorología sobre todo. ¿Sí? Pero para nosotros va a ser importante esto. ¿Sí? Conjunto de nivel, eso. ¿Sí? ¿Y por qué pongo un R cuadrado acá? Porque en realidad pensar en el conjunto de nivel de esta función con un número negativo acá a la derecha no tiene ningún sentido. ¿Sí? Así que por eso lo dejamos ahí. ¿Ya? Así que son circunferencias o el conjunto vacío, en caso de que este número que pongo acá a la derecha no fuese un cuadrado de algo, sino que fuese un número negativo. ¿Sí? Pero vamos a asumir como por convención que el conjunto vacío es una circunferencia radionegativa, ¿ya? Como por decir algo. ¿Sí? Entonces, resolver P gráficamente. Y aquí es donde esta cuestión uno se pregunta, ya, pero ¿qué significa resolverlo gráficamente? ¿Sí? Y aquí vamos a ocupar nuestro buen amigo el computador. ¿Sí? Porque esto en realidad se puede hacer a mano, ¿sí? Pero no quiero perder mucho tiempo haciéndolo a mano. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a graficar acá todas las restricciones del problema. ¿Sí? Entonces, tenemos, lo voy a poner con coordenada x, y, ¿sí? Entonces tenemos x más 2y menor o igual a 8. X más 2y menor o igual a 8. ¿Qué otra restricción tenemos? X más y menor o igual a 5. Estoy seguro que acá se pueden poner varias restricciones al mismo tiempo. Si no, vamos a tener que mirarlo al ojo. X más y menor o igual. A ver. No. Hoy no me acuerdo cómo era. Ya, no importa. X más y. No sé si alguna vez han ocupado esta página. GeoGebra. Sí, es Sí. medio mañosa a veces. Es medio mañosa, sí. Sí. Sí, yo me acuerdo que había una forma de escribir varias desigualdades en una sola línea para que después quedara, digamos, pintado solo el conjunto que cumple todo, pero bueno, da lo mismo. Igual lo vamos a poder identificar porque va a ser como el que va a quedar más oscuro. Menos x más 8y menos x más 8y, y esto ahora era mayor o igual a 4. Ah, mayor o igual a 4. Y
por último, quiero a borrarlo. Ya no me gustó el color con el que quedó. Ahí sí. Mayor o igual a 4. Y por último tenemos U y B mayor o igual que 0. Entonces vamos a tener X mayor o igual a 0 e Y mayor o igual a 0. Si pudiera poner todo esto en una sola cosa sería espectacular. Pero finalmente el conjunto que tenemos, este que está más oscuro acá al medio, ¿sí? Esta línea que baja desde acá, desde el 4 hasta aquí, hasta un medio, si no me equivoco, Eni. Después se va en diagonal hasta acá, hasta el punto 4,1. Después se devuelve al punto 2,3 y de ahí se va desde el 2,3 al 0,4, ¿sí? Ese conjunto de ahí, que tiene un nombre, ese tipo de conjunto, y que probablemente el profesor lo mencionó, pero este conjunto que son finalmente obtenidos por puras restricciones lineales de desigualdad, se les conoce como poliedros. ¿Sí? Son poliedros en Rn. ¿Sí? Este es un poliedro en R2 que en términos prácticos geométricos esto es un polígono. ¿Sí? Y que está dado por esta intersección de semiespacios, ¿sí? De semiespacios de R2. Lo que nosotros queremos hacer es encontrar el menor valor de esta función, ¿sí? El menor valor de esta función en este conjunto. ¿Sí? Entonces lo que yo voy a hacer es graficar los conjuntos de nivel de esta cuestión. Entonces voy a introducir acá un deslizador. Vamos a ponerlo acá. Que va a partir desde el mínimo en 0, va a llegar a un máximo, digamos, en 10, con un incremento de 0,1. Y voy a graficar acá la función que teníamos, que era x menos 2 al cuadrado más y más y menos 2 también al cuadrado, y eso queremos que sea igual a este deslizador, podríamos decir al cuadrado, ¿sí? No es necesario, pero voy a ponerlo al cuadrado para que se vea que ese es el radio finalmente, ¿sí? Entonces fíjense que si yo hago esto, ¿sí? Si tiro el deslizador a 0, estoy diciendo que los lugares donde la función vale 0 son todos estos puntos que están allá adentro, ¿sí? Y a medida que voy agrandando el deslizador, resulta que muchos puntos de esa circunferencia siguen estando dentro del conjunto, ¿sí? Y eso significa que todos esos puntos que están en esa circunferencia, ¿sí? Que siguen estando todos dentro de mi conjunto de restricciones, o sea, son puntos factibles, ¿sí? Verifican que esta circunferencia tiene radio 0,7, ¿sí? Y eso quiere decir que la función en sí vale 0,7 al cuadrado, ¿sí? Y claro, si voy haciéndolo grande ya empiezan a salirse puntos de ahí, ¿sí? E incluso ya con un radio suficientemente grande, todos los puntos de la circunferencia, o digamos todos los puntos donde esta función vale 3,3 al cuadrado en este caso, ¿sí? Son todos puntos que no son factibles, ¿sí? Ahora, es claro cuál va a ser el mínimo de esta función, porque de hecho tomando los dos puntos, digamos tomando el par x igual 2, y igual 2, la función vale 0, ¿sí? Y ese punto está dentro del conjunto factible, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. Ya. Ahora, esta cuestión, la resolución gráfica tiene varias cositas, ¿sí? Vamos a verlo, por ejemplo, ¿qué pasaría si esta restricción no solo fuese, porque esto es convexa, esta función es convexa, ¿sí? Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si fuera distinta? Si fuese algo del estilo x más y igual a f, ¿sí? Que esto ahora ya sería una función lineal, ¿sí? Y fíjense que es una recta, esa recta que se está moviendo ahí, ¿sí? Fíjense que si tomo el f igual 0, la recta no intersecta el conjunto, ¿sí? Si lo tomo por ahí, 3,6,
la recta de hecho intersecta el conjunto en varias partes, o sea, en todos estos puntos que están acá adentro son puntos factibles donde la función vale 3.6. ¿Sí? Y si hago suficientemente grande esto, vuelvo a salirme del conjunto factible. ¿Sí? ¿Y cuál va a ser el valor mínimo que va a alcanzar esta función? ¿Cuál va a ser el mínimo de la función? Va a ser cuando yo voy tomando el f, cuando intersecta justo ahí en esa esquinita. ¿Sí? Que es cuando f vale 0.5. ¿Sí? Y fíjense que si mi función objetivo es lineal, en general lo que va a pasar siempre es que si yo trato de hacer esta resolución gráfica, lo que voy a tener que hacer es mover una recta. Y esa recta siempre va a intersectar, ya sea, así como en este caso acá, en un lado completo del conjunto, en primera instancia, o podría tocar ahí en un vértice. Esas son las opciones. ¿Sí? Y si se fijan, si topa en un lado, en particular está topando en dos vértices también. Y eso es un teorema que dice que cuando uno tiene un problema donde la función objetivo es lineal y las restricciones son todas lineales, entonces el óptimo siempre se alcanza en un punto extremo, ¿sí? En un vértice del poliedro. ¿Sí? Aquí en este caso, cuando f vale 5, que ahí topo con la línea que está allá, en realidad ese es el máximo valor de la función que puedo alcanzar dentro del conjunto, porque si lo hago un poquito más grande, ya dejo de intersectarlo, así que los puntos ya no son factibles. ¿Sí? ¿Se entiende la idea de cómo funciona una resolución gráfica? Esa es finalmente la idea. Y en nuestro caso era una circunferencia, y que en realidad lo que pasaba es que como su centro está en 2,2 y el punto 2,2 es factible, entonces ese va a ser el mínimo. ¿Sí? Entonces, voy a anotarlo de esa forma, ¿sí? Finalmente después de ver todo y que en términos prácticos uno hace un dibujito y estudia un poco el problema, voy a anotarlo acá. Notamos que el punto 2,2 es factible para el problema equivalente, para el problema P2'. ¿Sí? Porque tenemos que 2 más 2 por 2, esto nos da 2 por 4, 8, 9. Esperen, ¿qué pasó acá? Esperen. Algo me pasó acá. ¿Anoté bien todo? Déjenme revisar si anoté bien todo, porque hay algo que me... Era x menos 2. A ver, denme un segundo. Parece que algo anoté mal. Que me acabo de dar cuenta algo que no está calzando. No sé si se dieron cuenta. Menos 2 al cuadrado igual a f al cuadrado. Ahí sí. Pues, sí, multiplique, qué estúpido, sí, gracias. Era eso lo que quería anotar. Sí, 4, 6. Esto es 6 menor que 8. Listo, se cumple la primera restricción. El otro es un 2 más 2, que es 4, así que eso es menor estricto que 5, así que se cumple la desigualdad. Después tenemos un menos 2 más 8 por 2, que son 16. Casi hago la misma estupidez de nuevo. Y esto nos da 14, que es mayor estricto que 4. Y claramente 2 y 2 son mayores que 0. ¿Sí? Así que fíjense que se cumplen todas las restricciones con desigualdad estricta. ¿Sí? Y eso tiene una interpretación geométrica también. Cuando todas las restricciones se cumplen de manera estricta, es de cierta forma como que estoy, entre comillas, en el interior de mi conjunto de restricciones. ¿Sí? No estoy en una orilla. ¿Sí? ¿Y por qué digo entre comillas el interior? Porque resulta que mi conjunto de restricciones podría ser un trozo de un plano, por ejemplo, en R3. Y eso con el concepto de interior que uno conoce de análisis, de topología, eso de ahí no tiene interior. ¿Sí? Pero a lo que me refiero es que como figura estoy adentro, no estoy en un borde. ¿Sí? A eso apunto. Entonces, y claro, y es lo que pasa. Efectivamente, el punto 2,2 está completamente contenido dentro de mi conjunto de restricciones.
¿sí? Así que eso significa que efectivamente todas las restricciones se cumplen con desigualdad, porque ese punto está completamente contenido en los semiplanos que definen esta recta. ¿Sí? Además, entonces podríamos decir acá, además, si yo tomo mi función, la evalúo en 2,2 vale 0, y f de xy es siempre mayor o igual a 0. Eso implica que 2,2 es óptimo. O sea, el mínimo en la función original sería 8, ¿o no? Veamos la función original, porque, a ver, si el mínimo de esta, Es 0 y no le sumamos 8. esta es 0, y acá, para pasar de aquí para acá, tengo que restarle 8. ¿Sí? Para pasar de P2' a P', tengo que restar 8. ¿Sí? Sí, sí, sí. Entonces el mínimo de esta es menos 8. Claro. ¿Sí? Y el valor mínimo que alcanza esto es el mismo valor mínimo que alcanza este. Aquí, pasando de P a P', ahí no se cambió el valor mínimo, porque lo único que hice fue cambiar un poco el sistema de coordenadas. ¿Sí? Pero la función la escribí exactamente de la misma forma. ¿Sí? Así que es menos 8 el mínimo del problema original. ¿Sí? El valor mínimo del problema original. ¿Sí? Ok. Tenemos, esto es óptimo en, digamos, en las coordenadas, o digamos, para P2'. Y por lo tanto, lo que vamos a tener es que x1, x2 igual a 1,2 es óptimo para P. ¿Sí? Eso es devolviéndome primero de P2' a P', que ahí el lugar donde se alcanza el óptimo no cambia, y después deshago el cambio de variable que hice al principio y llego a este punto de aquí. ¿Sí? Ahora, pues dice acá, vamos a probar analíticamente que el resultado de B es cierto. Y para eso lo que vamos a hacer es tomar el problema original y le aplicamos KKT. ¿Sí? Lo vamos a hacer directamente en el problema original. Podría hacerlo en cualquiera de los tres. ¿Sí? Da exactamente lo mismo. ¿Sí? Pero lo vamos a hacer en el problema original para llegar de una a los valores de x1 y x2. Entonces, primero, la función es convexa. ¿Sí? Eso no hay mucho que discutir, porque finalmente, digamos, son formas cuadráticas. ¿Sí? Si yo analizo estas formas cuadráticas y veo su hessiano, vamos a ver que es de hecho definido positivo. ¿Sí? Y las restricciones son todas lineales, así que estamos bien. Y esta función es claramente, además de convexa, es claramente diferenciable. ¿Sí? Entonces, vemos que el gradiente de la función objetivo original, que está en términos de x1 y x2, va a quedar de la siguiente forma. En su primera coordenada va a tener 8x1 menos 8, y en su segunda coordenada va a tener un 2x2 menos 4. ¿Sí? Entonces eso es lo primero que tenemos en términos del gradiente de la función f. Y en este problema, ¿cuántas restricciones tenemos? Y fíjense que acá ya empiezan a pasar varias cosas. Tenemos esta de acá, esta que tenemos que multiplicarla por menos 1, ¿sí? Y estas dos de acá, que también ambas las tenemos que multiplicar por menos 1, y son de hecho dos restricciones. ¿Sí? Entonces vamos a seleccionar esto de acá. Vamos a copiarlo acá abajo. Y vamos a tener lo siguiente. Vamos a ver esto un poquito más acá. Y vamos a anotar acá al lado que de esto de hecho se desprende que tengo una restricción G1. Voy a omitir las variables, ¿sí?
que va a ser x1 más x2 menos 4. Una segunda restricción G2, que va a ser 2x1 más x2 menos 5. Una tercera restricción G3, que va a ser x1 menos 4x2 más 2. Y dos restricciones más, que una va a ser menos x1 y la otra va a ser menos x2. ¿Sí? Esas son las 5 funciones que me están definiendo las restricciones y se traducen en que todas estas funciones tienen que ser menor o igual a 0. Así que tenemos todos esos gradientes. Gradiente de G1 es igual a el vector 1, 1. Gradiente de G2 va a ser el... aquí va a ser 2, 1. Gradiente de G3 va a ser igual a 1 menos 4. Gradiente de G4 va a ser el vector menos 1, 0. Y el gradiente de G5 va a ser igual a 0 menos 1. ¿Sí? Así que llegando a este punto, esta cuestión ya se está viendo bastante complicada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo lo que necesito ahora es encontrar constantes, ¿sí? De manera que si yo evalúo en un candidato óptimo, digamos, ¿sí? Voy a necesitar que este gradiente más una combinación con constantes de mayor o iguales que 0 de estos 5 vectores sea 0, y además que esas constantes lambda que voy a encontrar, al multiplicarlas con las funciones desde G1 hasta G5, tienen que multiplicar 0. ¿Sí? Pero ojo que aquí no me están pidiendo, de hecho, encontrarlo a mano, sino que me están diciendo que casi que tengo que verificar lo anterior. ¿Sí? Entonces lo que vamos a ver es que para este punto, para el 1,2, se cumplen las condiciones de KKT. Y como una equivalencia, ese tiene que ser el óptimo. ¿Sí? Vemos que para x1, x2 igual a 1, 2, el gradiente de f, no sé para qué anoté eso, en realidad lo que quería anotar es esto, el gradiente de f en el punto 1,2, ¿cuánto nos va a dar? La primera coordenada va a ser 8 por 1 menos 8, así que nos da 0. Y la segunda coordenada nos va a dar acá, si yo tomo el x2 que era 2, acá nos queda 2 por 2, 4 menos 4, 0. Así que de hecho el gradiente en ese punto de la función es 0. Así, en el punto 0,0, tomando lambda i igual 0 para i desde 1 hasta 5, se tiene que el gradiente de f, voy a omitir la dependencia, estamos hablando, perdón, en el punto 1,2. ¿Sí? Voy a omitir la dependencia, aquí todos estos gradientes están evaluados en el mismo punto, en el 1,2, pero se va a cumplir que ese gradiente más el gradiente, perdón, más la suma de lambda i por el gradiente de g sub i, desde i igual 1 hasta 5, es 0, trivialmente. ¿Sí? Estoy tomando el vector nulo y le estoy sumando puras cosas que son 0. ¿Sí? Ahora, la pregunta es, ¿por qué directamente tomé lambda sub i iguales a 0 todos? ¿Alguna idea? Aparte del hecho de que el gradiente ya daba 0, pero tiene que haber algún otro motivo, porque fíjense que
en el fondo, para lograr que una combinación de este estilo me dé 0, ¿sí? Sabiendo que esto es 0, me basta con que acá tomar una buena combinación de las constantes lambda sub i, que siempre voy a encontrar alguna combinación de los lambda sub i que me dé el vector 0, 0, porque acá en el fondo tengo 5 vectores de R2, 5 vectores de R2, así que tienen que ser linealmente dependientes, así que voy a poder encontrar lambdas distintos de 0 que hagan que esa suma me dé 0 también. ¿Sí? Pero algunos no van a ser positivos, ¿no? Exacto. Podría ser eso, pero eso finalmente como que no me justifica tomarlos todos 0 directamente, porque podría ser que sí sean todos positivos. Lo que pasa, ¿sí? Sí, es porque lambda por los GI tienen que ser igual a 0 también. Exacto, exacto. Y por lo que vimos en la parte anterior, todas las desigualdades se cumplen de manera estricta. Así que de hecho, si yo evalúo acá directamente estas funciones en el punto 1,2, son todas estrictamente menores que 0. ¿Sí? Un ejemplo rápido. Esta me da menos 1. Esta me da menos 1 también. Esta de acá me da menos mucho. 1, menos 9, menos 7 da esta. Y estas dos dan menos 1 y menos 2. ¿Sí? Y como yo necesito que las multiplicaciones de los lambda con estas funciones al evaluarlas en ese punto me den 0, entonces necesariamente tengo que tomar todas las constantes iguales a 0. ¿Por qué sabíamos que la G es dan negativo? Lo vimos delante cuando hicimos la parte gráfica, que el punto 2,2 estaba metido entero en el conjunto. Ah, ya. ¿Sí? Ya, sí. Ya caché. Gracias. De nada. Y claro, si yo vuelvo a evaluar acá, ¿sí? Digamos el problema original, igual tengo ese mismo comportamiento, con distintos números, pero igual son todos menores estrictos. ¿Sí? Entonces, esto es para asegurar que las multiplicaciones de lambda i por g sub i en 1,2 sean iguales a 0 para todo i. Entonces, fíjense que lo que dije es, ok, tengo este punto 1, el punto 1,2, que es factible, porque de hecho cumple todas estas desigualdades, ¿sí? Cumple todas las condiciones con desigualdad estricta, ¿sí? Las cumple, eso es lo importante, así que es factible. Y existen lambdas mayores o iguales que 0, que cumplen la condición de la suma de los gradientes y la condición de complementariedad que está acá, que es que estas multiplicaciones sean iguales a 0. ¿Sí? Por lo tanto, por el teorema de KKT, el punto 1,2 es óptimo. Fíjense que acá me piden chequear o demostrar analíticamente que el resultado es cierto. ¿Sí? En el fondo lo que hice fue demostrar que este punto cumple las condiciones de KKT. Así que es óptimo. La pregunta natural que podría surgir acá es si existe otro. Y la respuesta es negativa. Porque esto como paréntesis casi, tenemos que la función objetivo original 4x1 cuadrado más x2 cuadrado menos 8x1 menos 4x2 al evaluarla, digamos en el par 1,2, esto nos va a dar 4 más 4 menos 8 menos 8, y esto nos termina dando menos 8, que es lo que habíamos dicho antes, ¿sí? Y la función no puede valer menos que eso. ¿Por qué? Porque ya vimos cuando hicimos toda la otra parte geométrica, ¿sí? Vimos que de hecho la función en el óptimo del problema equivalente, el óptimo era 0. Y la función no puede valer menos que eso, pues es una suma de cuadrados. ¿Sí? Y eso mismo va a pasar acá. Eso va a implicar que en realidad esta función no puede valer menos que menos 8. Es imposible. ¿Sí? Así que eso es lo que nos queda como conclusión. ¿Sí? Si me dan 5 minutos, o no, ¿saben qué? Se los dejo como ejercicio. ¿Sí? Así como para que jueguen un poquito con esto. Métanse a GeoGebra y metan acá los datos del problema original. ¿Sí? Aquí les recomiendo poner este deslizador que incluía acá, que acá para el problema modificado me bastaba con que fuera un número mayor o igual a 0, ¿sí? Pero pónganlo entre menos 10 y 10. ¿Sí? Y vayan viendo qué pasa al mover el deslizador y van a ver gráficamente
por qué el óptimo se alcanza en el punto que dijimos. ¿Sí? Eso, no sé si hay alguna consulta. ¿Este fin de vas a hacer eso en los videos, Gonzalo? Sí, sí, voy a avanzar con eso al menos, sí, pero en el caso ideal, subirlos todos, ¿sí? Y les dejo acá por completitud que este problema tenía una cuarta parte, ¿sí? Resolver el problema. Y esto ya es directamente KKT, ya sin la parte gráfica. ¿Sí? Esto es para que puedan ejercitarlo un poco más. Al agregar la condición x2 mayor o igual a 3, ¿sí? Que en términos prácticos es lo mismo que en el problema modificado, era cambiar la restricción de i mayor o igual a 0 por i mayor o igual a 3. ¿Sí? Y fíjense lo que pasa ahí. Ahora, el punto que era óptimo antes ya no es óptimo. No es factible. ¿Sí? Porque de hecho ahora tengo que mirar en este triángulo simplemente. ¿Sí? Y ahí la parte gráfica como que me da un indicio de dónde se puede encontrar el mínimo, que debería ser en ese vértice de ahí, que es con el mínimo radio que logro intersectar el triángulo. ¿Sí? Pero ahí para que aquí el óptimo de este problema debería ser el punto 2,3, pero ahí para que después lo testeen con KKT. Y KKT solito les debería botar el punto 2,3 como solución. ¿Sí? Gonzalo, Ujú. ahí en ese caso no habrían como restricciones redundantes. Sí, de hecho. Y si logras Ah, demostrar que son vale, redundantes, las puedes sacar. Y así trabajas con menos gradientes. Eso vale. sí, eso no lo mencioné. Eso es súper válido. ¿Sí? Porque simplifica bastante las cosas. Porque de hecho ahí, claro, si yo solamente agrego la condición de que x2 sea mayor o igual a 3, técnicamente la restricción de que x2 es mayor o igual a 0 la sigo teniendo. Pero aquí la saqué, de hecho hice el reemplazo. Pero eso hace también que esta de aquí, que no recuerdo cuál era, esta que es la D, esta, no, mentira, esa, la tercera restricción también se vuelve redundante. ¿Sí? Y esta de aquí también, esa. ¿Sí? Entonces, al final uno se queda con 3 restricciones nomás. Entonces ya no son 5 gradientes que hay que ver 2 nomás. ¿Sí? Perdón, hay que ver 3. ¿Sí? Que son finalmente las líneas que están formando ese triángulo. ¿Sí? Pero para eso tienen que, pensando en que no van a tener el método gráfico, tienen que demostrar que las restricciones son redundantes. ¿Sí? Que en el fondo hay este grupito de 3 me implican todas las demás. ¿Sí? Eso. No sé si hay alguna otra consulta. Ok, si no hay nada más, entonces lo dejamos hasta acá. Y como les decía, voy a preparar ese material que les había dicho durante el fin de semana. Idealmente tenerlo todo listo durante el fin de semana. ¿Sí? Si no, yo creo que va a ser más difícil el hecho de esto de conectarme por Discord para que puedan conectar algunos, porque ustedes tienen sus clases también. Pero por último grabo durante la semana y se los voy publicando. ¿Ya? Y cualquier cosa ya les dije, foro, correo, pero principalmente si es que pueden por Discord, porque ahí el Discord siempre lo tengo abierto. ¿Ya? Eso. Eh, es que el curso en sí es bien teórico. El curso es bien teórico. Eh, pero incluso otras versiones del curso de optimización, si finalmente lo que se hace como aplicado es bien poco. Pero esto ya es como una primera vista de lo que se puede hacer, o sea, de cómo resolver un problema de optimización ya concreto. ¿Sí? De hecho, quería hacer otro, pero es un problema bien simpático. Se los comento, es un problema que está en R4. Me preguntan, me piden determinar si es verdadero o falso que el punto menos un tercio, menos un tercio, menos un tercio, menos 3 es el punto más cercano al origen que satisface un sistema de 6 inecuaciones lineales. Entonces ese problema está formulado de una forma un poco distinta. ¿Sí? Se los voy a dejar ahí anotadito como un ejercicio. Está formulado de una forma distinta. ¿Sí? Está escrito así como determinar si es el punto más cercano o no al origen. Pero si lo piensan un poco, ese problema se puede plantear como un problema de optimización y resolverse con KKT, finalmente. ¿Sí?
Se los voy a dejar ahí, yo creo que en la guía de ejercicios va a estar ese problema, ¿sí? Que es bien simpático, porque finalmente les dicen el punto, entonces tienen que chequear si es óptimo o no. Y para eso tienen que ver si para ese punto específico, al calcular los gradientes, se cumplen las condiciones de KKT, ¿sí? Eso. Nos vemos entonces la próxima semana, quizás. Está complicado porque... sí, el profe probablemente va a recuperar cátedra. ¿Sí? El profe va a recuperar cátedra y yo tampoco voy a estar disponible para hacer la auxiliar porque va a tener que estar en mi local de votación. ¿Sí? Así que el viernes. Así que vamos a tener que quedarnos, digamos, con el material que les voy a preparar. ¿Sí? Y aprovechen de preguntarme cualquier cosa. ¿Sí? Sí, las clases se van a subir. De hecho, hoy día, poquito antes de que empezaran su clase, hoy día me mandaron el video de la clase de la semana pasada y que ya está en YouTube, pero no he hecho el par de clics que tengo que hacer para publicarla en un curso. ¿Sí? Y voy a subir este video y voy a esperar a que me manden el de la clase hoy día. ¿Sí? Eso. Ya, los dejo libres, que ya es tarde ya y es viernes y probablemente quieren descansar. ¿Ya? Gonzalo, Dime. una consulta, es que ¿hay alguna como relación entre el teorema de KKT y eso de optimizar por eso del método de Lagrange, los multiplicadores de Lagrange Los para multiplicadores de optimizar algunas Lagrange. cuestiones? Sí. ¿Hay alguna relación? Porque igual se parecen mucho en algunos aspectos. Sí, es que lo que pasa es que el teorema de los multiplicadores de Lagrange, si no me equivoco, era con restricciones de igualdades simplemente. Si no me equivoco. Sí, porque era como en el borde de un conjunto, me acuerdo. Claro. Pero claro. quería preguntar si había como una especie de relación interna, así como algo más profundo, o en realidad como que el curso no lo aborda. Es que lo que pasa es que la versión más general de KKT, ¿sí? No trabaja solo con restricciones de desigualdad, sino que uno puede tener restricciones de desigualdad y restricciones de igualdad. Y lo que va a pasar es que los multiplicadores para las restricciones de desigualdad tienen que ser mayores o iguales a 0, y para las de igualdad puede ser cualquier número real. ¿Sí? Y eso es lo que pasaba en el caso de los multiplicadores de Lagrange. En el fondo es aplicar KKT en el caso más general para un problema que tiene solamente restricciones de igualdad. ¿Sí? Como que finalmente Muchas después gracias. el teorema de los multiplicadores de Lagrange termina siendo un caso particular de KKT. Sí. Ya, muchas gracias. De nada. Ya, chicos, los dejo. Nos Chao, vemos Gonzalo. pronto, no sé cuándo. Pero ahí nos contactamos cualquier cosa. Ya les voy a poner la votación, todas esas cosas que les dije. ¿Ya? Eso, que estén bien. Chao, chao. Buen fin de semana. Chao, Gonzalo, que te vaya Que estés bien. bien. Igual, chao. Avanza, vale. Chao, chao.